La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis, más allá de los temas de coyuntura, temas políticos, económicos, sociales, un tema que debiera ser recurrente por lo que sucede en el Seguro Social ecuatoriano. En ocasiones anteriores hemos hablado del tema del sostenimiento del fondo de pensiones, pero hay otro que es fundamental, que queremos abrir espacio para quienes conocen del tema sobre la crisis del sector de la salud, del Seguro Social y los cambios estructurales que se requieren para mejorar la atención a los afiliados y jubilados. Partiendo de una premisa, las unidades de salud del IES adolecen de grandes problemas que se han venido agravando a lo largo de los años, problemas que determinan ineficiencia, insuficiencia para brindar atención, problemas de calidad, prontitud de los servicios, corrupción en diferentes formas, grados y niveles, entre otros. La falta de medicamentos e insumos, las demoras en atención, los turnos, son dos de los principales reflejos de esta problemática que es sufrida a diario por el afiliado y el pensionista que prepagaron por sus atenciones a través de los aportes mensuales. Cirugías que no atienden oportunamente y se encuentran represadas por muchos meses, sin dejar de señalar que determinadas unidades han luchado por ser diferentes, dependiendo de quienes han gestionado en su momento cuando pasaron por estas dependencias. Lamentablemente daría la impresión de que cada uno trabaja como un mundo aparte en el sector de la salud del IES, sin mayores grados de conexión, como si fueran instituciones independientes. Parte de lo que queríamos presentar y que queremos desarrollar con nuestros tres invitados de hoy, el doctor Francisco Andino, exministro de Salud Pública, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el doctor Mauricio Espinel, exdirector nacional médico social del IES, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar, titular del Comité de Bioética y también coordinador de investigación del Hospital Carlos Andrade Marín. El doctor Daniel Rodríguez, académico, consultor, exgerente del Hospital Carlos Andrade Marín. Bienvenidos. ¿Cómo enfrentar, doctor Francisco Andino, esta situación e ir dando salidas institucionales, estructurales, a un problema que cada vez se complica aún más, la atención en las unidades de salud del Seguro Social ecuatoriano? Muy buen día, doctor Andino. Sí, muy buenos días y un saludo cordial a todo el panel, saludos cordiales a Daniel y también a Mauricio. Creo que la seguridad social es un tema socialmente, si se quiere redundar, importante y un derecho humano al cual no podemos nosotros escribir, sino defender. No solamente establecer cuáles son la problemática fundamental de la seguridad social, y una de ellas es precisamente el hecho del incremento del número de atenciones sanitarias bajo el principio de no ser financiadas adecuadamente, toda vez que existen cerca de 3.400.000, 3.300.000 afiliados y que tenemos que atender cerca de 8 millones de personas. Ese es un primer problema a resolver. El segundo problema que tiene es que la seguridad social no es un modelo de atención sanitaria, sino más bien es un seguro de salud. Y este seguro de salud tiene bien planteado niveles del segundo, del tercero y del cuarto nivel en una de las instancias de la institución. Y entonces, ¿qué resulta? Que el primer nivel de atención es inexistente. Por lo tanto, ahí escapan cerca de 300 millones de dólares anuales, lo que prácticamente hemos debatido, discutido, analizado, fundamentalmente el hecho de construir un primer nivel de atención que haga que la seguridad social sea mucho más eficiente en sus recursos económicos
y también en la atención a los afiliados que tanto lo ameritan. Por lo tanto, vemos también allí que hay otro elemento, y el otro elemento es la gran construcción del RPIS, la red complementaria de atención, y que esta tiene inclusive una antesala, que es la ley de contratación pública, que esa ley de contratación pública ha determinado el retardo de adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos dentro de las instituciones sanitarias, no solamente la Seguridad Social, sino el MSP, el IES, el ISFA y el ISPOL, donde prácticamente se compra por precio y no se compra por calidad, y que eso ha retardado la operatividad de las unidades que se tienen. Y otro de los condicionantes es una regulación, una resolución 535 que centraliza demasiada a la institución, no permitiendo a los gerentes establecer actividades y acciones que deben de estar en el marco de la micro y la mesogestión. Entonces, con ese concepto, lo único que nosotros tenemos es gran recursos económicos que van hasta más del 60 y el 70% de atención en el tipo diagnóstico y también de ciertos tratamientos, como son las enfermedades catastróficas, entre ellas el cáncer, que hace que la institución se desfinancie cada vez mucho más y exista ese gran recurso económico a pagar a proveedores externos, cuando podemos nosotros juntar, como dice el artículo 360 de la Constitución, articular los 4 subsistemas más grandes de salud, que es el MSP, el IES, el ISFA y el ISPOL, y así generar lo que la Constitución dice, hacer el sistema público de salud, que algunos pincelazos se dieron en el gobierno anterior a través del señor vicepresidente Alfredo Borrero, que construyó también un plan decenal de salud que ha sido interesante, pero como todas las cosas terminan en la burocracia, se quiere reconstruir o rehacer cosas que verdaderamente no se recupera la memoria histórica de los gestores anteriores. Creo que hasta allí, en el primer momento, para seguir en esta plataforma y en esta acción con los colegas aquí presentes. Gracias. Bienvenido al doctor Mauricio Espinel, exdirector nacional del Seguro General de Salud Individual y Familiar, coordinador de investigación en el Hospital Carlos Andrade Marín. Esto que señalaba el doctor Francisco Andino es importante. ¿Por qué no dar prioridad a la atención primaria de salud, que es mínima en las actuales circunstancias, que se dedica mayormente, y esto es parte del problema de la salud pública también, a la fase curativa de las enfermedades? ¿Por qué no se configura un trabajo en donde se acometa precisamente, doctor Espinel, la atención primaria de salud? Buen día. Muchas gracias, Miguel, por esta invitación y por esta disposición a abrir un espacio alrededor de la discusión de la salud en el ámbito de la seguridad social. Qué gusto compartir este espacio con Panchito y con Daniel, con quien pues hemos tenido en muchos momentos la posibilidad de conversar, debatir y colocar ideas sobre la mesa. Este componente del modelo de atención pues es fundamental, como lo ha planteado Francisco. En mi administración precisamente colocamos un proyecto que se llamaba ProSalud con 55, es una estrategia transversal con 55 proyectos adjuntos, precisamente para cambiar esa perspectiva. Y tuvimos que enfrentar en ese momento esta idea de que la seguridad social en términos de atención tiene que preocuparse solo de las enfermedades, lo que distorsiona el concepto de salud. La salud no solo es atender enfermos, la salud es preocuparse por una serie de componentes, de elementos del bienestar de las personas. Y eso no pasa con los afiliados. Uno de los argumentos que se esgrimía en ese momento era que el componente de prevención, el componente de promoción de la salud, que son parte de las estrategias de la salud pública, le corresponde solo al Ministerio de Salud, que eso no les corresponde a otros actores. Y entonces se daba una resistencia importante.
El segundo elemento es que, como en el seguro social se estructuró este sistema de atención hospitalocéntrico que privilegia la atención de la enfermedad, entonces no había la estructura normativa, la estructura de funcionamiento que permita el establecer esta red de atención de primer nivel. Y nosotros la iniciamos a estructurar. Teníamos planificado 2.500 puntos en un primer momento de atención de primer nivel, ¿no? Y podíamos conversar ampliamente sobre qué significa primer nivel. El IES tiene exclusivamente hospitales, centros de especialidad y hospitales de alta especialidad. No existen, no está establecido esta posibilidad de contar, como pasa en países como Inglaterra, como Canadá, como Costa Rica, como Cuba, como Uruguay, un médico de cabecera, como nosotros le llamamos, que se dedique precisamente a este componente de la salud, a proveer atenciones preventivas, a tratar de evitar de que las personas se enfermen. Permíteme un ejemplo. Lo que pasa en el Seguro Social es que, por ejemplo, pues estamos sentados esperando a que venga una paciente con un sangrado vaginal y se diagnostica un cáncer grado 4 de cuello uterino. Y eso cuesta alrededor de 200 a 300 mil dólares el tratamiento, porque hay que hacer cirugía, extraer el útero, ganglios, extraer parte del intestino muchas veces, dar quimioterapia, dar radioterapia, dar inmunoterapia. Un tratamiento altamente costoso. Nosotros iniciamos una campaña de vacunación para el virus que provoca este problema y una campaña de revisión, de diagnóstico de las mujeres a nivel nacional que tenían este problema. E hicimos ya un piloto, porque el examen cuesta alrededor de 20 dólares, pero los resultados se ven a mediano y largo plazo. Entonces, esta necesidad de mostrar acciones inmediatas impide que se piense a mediano y largo plazo. Y este es precisamente el cambio de perspectiva, el cambio de orientación del sistema de salud. Ya es hora de que nos demos cuenta que esto tiene que cambiar, que no es suficiente contar no solo con hospitales y que hay que buscar otros mecanismos que cubran estas otras atenciones. Esto provoca mucha ineficiencia. Los pacientes pueden ir al hospital de mayor complejidad, Teodoro Maldonado o Carlos Andrade Marín, para resolverse un muñero, para resolver un lavado de oído, para sacarse la cera. Y en las estadísticas que nosotros construimos, veíamos que las 10 primeras causas de consulta de utilización de los hospitales de mayor complejidad eran caries, problemas de hipertensión arterial, dolor de la espalda, infecciones de vías urinarias, problemas de trauma de nivel menor, ¿no? Entonces, en eso se va una buena parte de los recursos. ¿Por qué? Porque el hacerse atender de un uñero en un hospital de tercer nivel cuesta mucho más que hacerlo en un consultorio de primer nivel. Nuestro cálculo era que, en el primer caso, en el hospital cuesta alrededor de 180 dólares, mientras que en un consultorio cuesta alrededor de 5 dólares. Nosotros alrededor de eso planteamos estrategias como médico a domicilio, ¿no? Y contratamos ya una empresa en un proyecto piloto para comenzar a hacer este trabajo de visitar a los mayores de 65 años y a los menores de 5 años en su casa para darles esa primera atención y que luego sean referidos si fuese necesario. Eso es mucho más eficiente que el atenderlo en los hospitales. Tú puedes hacer la prueba, puedes ir al Carlos Andrade Marín e ir a la emergencia y decir, quiero que me atiendan. Me pica alguna cosa en el cuerpo y vas a tener la atención y al final alguien te va a rascar. No puede ser que sigamos en un modelo que no es eficiente. Y esto está comprometiendo de manera importante los recursos. Francisco decía 300 millones. Nosotros habíamos calculado que puede ser un poquito más, alrededor de 600 millones del ahorro del cambio de este modelo, de esta perspectiva de atención.
y esto influye en el financiamiento. Ya conversaremos un poquito más sobre nuestros planteamientos alrededor de financiar el seguro de salud, que requiere al momento un presupuesto de alrededor de 2.000 a 2.400 millones de dólares, cientos más, cientos menos. ¿Sí? ¿Qué es lo que recauda el sistema? 1.200, es decir, ¿no? Está en quiebra ya desde hace algún tiempo. Y Daniel, que estuvo hace poco tiempo en el seguro de salud, pues él nos podrá contar cuál es esa realidad. Bienvenido precisamente al doctor Daniel Rodríguez, académico, consultor, exgerente del Hospital Carlos Andrade Marín. Quiero señalar un tema por lo que han dicho tanto el doctor Francisco Andino cuanto el doctor Mauricio Espinel. Ha habido inestabilidad en los cargos directivos, excesos de personal en áreas administrativas que contrastan, profesionales sanitarios que no cuentan con un sistema informático moderno que les permita agilizar su atención, carencia de medicinas para recetar, administradores hospitalarios que no cuentan con un software moderno e integrado que les permita modernizar su gestión. Con este antecedente, doctor Rodríguez, ¿cómo debería estar organizado en forma macro un subsistema de salud en el Seguro Social para empezar a superar estos problemas que evidentemente hacen ver al IES como una entidad fraccionada por un lado y también ineficiente y costosa por otro? Doctor Daniel Rodríguez, buen día. Grandes saludos a todos. En realidad, el problema del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES es mucho más grande. No solo es prestacional, ¿no? Es un problema del financiamiento, hay un problema del aseguramiento, ¿sí? Y también hay un problema en la prestación, que es lo que un poco hemos discutido en esta primera parte de la reunión de entrevista. También hay un problema de la normativa, de la Ley de Seguridad Social, que es inaplicable en muchas de sus partes. Tenemos un problema de la organización, de cómo funciona el seguro de salud. Ahí hay otro problema. Y también hay un problema del gobierno corporativo del IES, ¿sí? Que afecta a la larga en el desarrollo del seguro de salud. El modelo del país, el modelo de salud del país es un modelo de Bismarck, es decir, tenemos un mutualismo, que son los seguros públicos, y hay un segmento no contributivo, que es el del Ministerio de Salud, que está cubriendo directamente el Estado. Es un gran reto poder unificar, eso implicaría posiblemente un cambio en el modelo de salud del país. En relación a la prestación de los servicios de salud que tiene el IES, hay muchísimos problemas, ¿no? Comenzando porque el modelo no está adecuadamente definido, el modelo de prestaciones, ¿no? Tenemos una red en el IES de más o menos unas 100 unidades de salud con una fuerte carencia de unidades de primer nivel. Eso es totalmente cierto, comprobable. Pero más allá de esto, la discusión sería, ok, hay que construirlas o podemos comprar los servicios, ¿no? Son decisiones que se deberán tomar, pero deberán partir de una primera decisión que es estructurar la red y estructurar la red en función de la demanda. Eso quiere decir que tenemos que hacer adscripción geográfica, definir dónde están nuestros pacientes potenciales y en función de eso generar una capacidad operativa que es la que no tenemos ordenada ahora y por eso hay estas distorsiones enormes con los prestadores, por ejemplo. La inestabilidad de las autoridades, eso está a la orden del día, ¿no? Es imposible que un director de salud o un gerente de hospital que tenga los perfiles para ser gerente primero, esté 2 meses o 3 meses y le cambien por temas políticos. Eso es una clara imagen del problema del gobierno corporativo y de la gobernanza dentro del IES, dentro de la institución. Es una institución totalmente politizada. Los cargos de nivel jerárquico superior están politizados. Es decir, muchas veces no llegas a gerente de un hospital porque tienes las competencias para hacerlo, porque tienes el perfil para hacerlo, sino que llegas porque tienes alguna conexión política.
Y cuando se acaba esa conexión política, porque viene otra persona, simplemente te remueven y todas las cosas se quedan en el camino. Entonces, afecta a esta inestabilidad de las autoridades, pero totalmente. Y no solo de las autoridades en salud del IES, sino en todas las autoridades, comenzando desde el representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES, ¿no? Entonces, es un problema que tiene varias aristas. No solamente es un problema prestacional, ojo, no solamente es un problema prestacional, hay varios problemas que deben revisarse en el tema del seguro de salud del IES. Y claro, un poco se ha trabajado en una propuesta para el seguro de invalidez, vejez y muerte, ¿no? El seguro de las pensiones, para recibir las pensiones de los jubilados, pero no se ha trabajado nada en el seguro de salud. Y eso es una reforma que debe hacerse, es decir, debe hacerse una reforma integral al IES, no solamente del IBM. Debe reformarse el seguro de salud, debe reformarse el seguro campesino y los otros dos seguros que tenemos en el IES también. Eso es lo que yo podría comentar para comenzar, Miguel. Muchas gracias. Vuelvo con el doctor Francisco Andino. Dentro de este análisis que estamos yendo al fondo del problema, la necesidad de un cambio estructural, como se ha dicho, ¿qué sucede, doctor Andino, con la administración de los servicios hospitalarios? ¿Hay verdaderos expertos en gestión de hospitales, lo que se ha dicho esta mañana? ¿O existe improvisación de personajes que llegan únicamente para poner remiendos o parches en una gestión? Yo creo que grave de los problemas de la gestión establecidas y dichas tanto por Mauricio y por Daniel es la inestabilidad de los funcionarios. Funcionario que sube, por ejemplo, le digo, va a haber un nuevo director general y ese director general del nivel de él para abajo comienzan a inestabilizarse. Va a haber un nuevo director médico. Igual, es cierto que de alguna manera debería existir concursos de méritos y oposición, aunque nos llene de sospecha esos concursos. Pero esos concursos deberían ser hasta públicos, ¿no? Que los afiliados, las personas, sepan quién va a tomar la unidad hospitalaria o la dependencia de los diferentes seguros de salud. Solo así podremos nosotros establecer hechos fundamentales para cambiar en parte la institución. Pero no solamente es la estabilidad, ¿no? La estabilidad es una parte. Lo que nos debe de llenar también es observar con qué instrumentos normativos, en primer lugar, estamos nosotros planteándonos la función. Pero hay otros instrumentos que son los financieros, es decir, la factibilidad para hacerlo. Porque tú puedes estar laureado, puedes ir con las mejores intenciones, pero resulta que te encuentras que se consumieron el presupuesto de medicamentos, pagando deudas antiguas de muchos años atrás y las pagaron y se te consumieron. Entonces, ¿con qué vas a gestar el tema de medicamentos? Lo mismo pasa con insumos, dispositivos. Y es una de las cosas que hemos dialogado inclusive con Daniel, pues Daniel era director general del seguro de salud cuando estaba todavía de gerente. Y decíamos, mira Daniel, ¿qué hacemos? No había, creo que tenías 36 millones o 40 millones en el seguro. Y uno se rascaba la cabeza y decía, ¿qué vamos a hacer con cómo adquirir las cosas? Es un imposible, porque Mauricio sí dio una cifra que es aproximada, ¿no es cierto? Más o menos 2.400, 2.500 millones. Funcionaría muy bien la institución, pero no contamos con el ahorro, que también hablamos sobre el proyecto de ProSalud, que lo he conocido de muy cerca. Creo que hay que empujarlo entre todas las personas y hacerlo factible para tener el primer nivel de atención. Entonces, resulta que necesitamos un marco normativo que nos dé estabilidad. Necesitamos un recurso económico que transparente, pero sobre todo
esa distorsión financiera del cual nos hicimos cargo también de los cónyuges y de los hijos menores de 18 años, sin el financiamiento adecuado, y en alguna vez Mauricio decía, tal vez subiendo 1.6 a las aportaciones cubrimos. Yo no soy no tengo experticia actuarial, pero posiblemente sí. Pero si seguimos nosotros en el modelo de atención biologista, ¿no? Hospitalcéntrica, lo dijo Mauricio, entonces no hay plata que alcance, porque en este país estamos atendiendo enfermos, no estamos atendiendo la salud y menos pública, porque desde el 2012 para adelante se hizo privada, y que a la larga aquellos que defienden no a la privatización del Seguro Social, las malas noticias es que está privatizado hace tiempo. Está privatizada el mantenimiento, está privatizada la seguridad, está privatizada la alimentación, está privatizado ciertos exámenes, las tomografías, la resonancia, está privatizada la atención primaria. Entonces no peleemos porque no está privatizado el seguro. Lo que hay que retornar es precisamente a romper esa aberración y reconstruir un sistema que debe de integrarse con la red pública para poder decir que esta red se engorde, se engruese y no esté marasmática, flaménica, como lo está actualmente ahora, y las clínicas y los proveedores externos están gordotototes, a pesar que se les debe tanta plata. Doctor Mauricio Espinel, a ver, se ha dicho, y esto se ha repetido, que hay exceso de personal en el Seguro Social ecuatoriano, incluidos los hospitales. De hecho, la nómina del IES llegó a bordear en su momento, se habló de 38.000 empleados, funcionarios y personal médico. ¿Se debe en gran parte al crecimiento del número de hospitales, le pregunto? ¿O realmente justifica esto? ¿Hay métricas internacionales que señalen límites entre el personal sanitario frente al personal de áreas administrativas? ¿Cómo no? Tú planteas un elemento clave en el ámbito de la salud. La atención se hace a través de individuos, de personas, de profesionales. Entonces, el componente del recurso humano en la atención de salud es uno de los más importantes. Y es transversal a los componentes de la organización de un sistema. Ya lo mencionó Daniel y Francisco, necesitamos pensar al respecto del financiamiento, necesitamos pensar y discutir al respecto de la organización y prestación de los servicios, necesitamos revisar todo el componente de la gobernanza, y el tema recursos humanos pasa por esos tres elementos. Si nosotros queremos disminuir el personal, ya pasó, le pasó esto al presidente que está actualmente, pues resulta que tú vas a incidir, vas a afectar ciertos servicios. Esto lo hemos discutido en la mesa de estudios de seguridad social, de la cual soy parte y al momento coordinador. Hace 8 años planteamos ya un diagnóstico alrededor de estos elementos. Tenemos que decidir entonces en el ámbito de la seguridad social, como decía Daniel, bueno, ¿qué prestaciones mismo vamos a dar? Puede ser entonces que haya que suspender algunas de ellas, y eso implicaría entonces remover a cierto personal que está en esos servicios. Pero lo contrario es muy dañino para el sistema. Es decir, tengo el personal, tengo los cirujanos, tengo las enfermeras, tengo los auxiliares, los camilleros, y no doy las prestaciones porque estoy derivando, porque faltó algún elemento, componente de la atención. Ayer visitaba el hospital, me decían, no tenemos ni esparadrapo. Entonces, por el esparadrapo tengo que referir, es decir, es un doble costo. Por un lado estoy pagando ese personal y por otro lado estoy comprando el servicio. Al respecto del tema que mencionaba Francisco y Daniel, de la estabilidad, nosotros logramos que se apruebe en el Consejo Directivo, que funciona en el Seguro Social, es el órgano rector, el órgano normativo, que se apruebe la resolución 590, que precisamente tiene que ver con concurso.
para estos puestos directivos. Y ahí está establecido el mecanismo del concurso, el proceso de revisión, la participación de las diferentes instancias del Seguro Social, pero no se aplica, no se lo utiliza. Y sigue definiéndose los directivos a dedo, en función de intereses políticos y no de intereses técnicos. Alguna vez participé en una reunión de los directores de salud de toda la región, Centro y Suramérica. No había uno de ellos que esté menos de 3 años. ¿Por qué? Porque en salud necesitamos estos procesos de mediano y largo plazo para tener resultados en la gestión. Entonces, es fundamental que retomemos la resolución 590 y alrededor de eso hemos propuesto en la mesa que hay que hacer una revisión de todas las resoluciones que se han generado el Consejo Directivo, no solo en el componente de salud, para ver cuáles de ellas ya no son aplicables y ponerlas en el archivo y utilizar las que están vigentes, las que nos pueden ayudar a resolver problemas. Ahí está la resolución 380, por ejemplo, que tiene que ver con lo que conversábamos antes. Y por la numeración tú te das cuenta que ya es antigua, ya tiene algunos años. Y tiene que ver con la organización de un primer nivel de atención, ¿no? Basado en un modelo muy claro, regido por atención primaria en salud. Una resolución muy interesante que tiene componentes muy claros. Ahí se habla del tema de adscripción que manifestaba Daniel. Es decir, que cada afiliado tenga su médico y ese médico sea responsable del proceso de atención. Es decir, que él es el que le va a dar la primera atención y le va a referir, va a pedir los exámenes, va a solicitar las citas de especialistas. Es decir, es el eje de la atención. Si no tenemos una persona responsable de la atención de los afiliados y de el resto de beneficiarios, pues pasa lo que pasa hoy. No hay quien se encargue de los procesos, ¿no? Y entonces, precisamente, pues nosotros comenzamos ya, en base a este diagnóstico que hicimos en la mesa, a dar lineamientos de cómo había que hacer la adscripción utilizando el mismo sistema informático que tiene al momento el IES, que tiene muchas ventajas, algunas desventajas, pero que es propio, es creado, generado por ecuatorianos que tienen acceso a los códigos, que se puede modificar, que se puede ir mejorando. Entonces, tenemos todos estos elementos que tenemos que ponerlos juntos. Y finalmente está el componente del financiamiento. Tenemos que financiar el sector, ya lo decía Francisco, ¿no? Para aquellos que no pagan al momento por la atención, por ejemplo, los menores de 18 años, pues ya el departamento actuarial del Seguro Social hizo el cálculo de cuánto más habría que cobrar para las personas que quieran que se atienda a sus hijos. Y planteamos un proyecto relacionado con un seguro y reaseguro para jubilados y mayores de edad. Y planteamos un proyecto para mejorar las atenciones para los adultos mayores a nivel comunitario, a nivel de primer nivel y a nivel hospitalario. Entonces, la complejidad que tiene el sistema tiene que provocar, tiene que impulsar a que haya un debate con participación de gente que conoce, que ha vivido esa realidad en estos 3 ámbitos. Cómo financiar, cómo disminuir por un lado los costos y cómo aumentar los ingresos por otro lado. Hay algunas estrategias que desde la mesa hemos planteado y hemos enviado esas cartas a los directivos del instituto y a los directivos nacionales, a los presidentes, vicepresidentes. Doctor Espinel, ¿y ha habido alguna respuesta frente a esas inquietudes, investigaciones? ¿Ha habido alguna respuesta cuando ustedes presentan estos problemas? Lastimosamente no en el momento. Ya hubo otros presidentes que sí reaccionaron frente a estos planteamientos. Por ejemplo, en la gestión del doctor Paul Granda, ¿no? Y ahí se tomaron algunos elementos de los planteamientos que hizo la Mesa de Estudios de Seguridad Social. Pero yo creo que esto es fundamental, tomar en cuenta la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil, es decir, de las federaciones, de los grupos de afiliados, de los jubilados, llegar a acuerdos técnicos, acuerdos políticos para presentar al gobierno, para presentar a la institución líneas de acción conjunta. Hay esta dispersión que mencionabas tú y que mencionaba Daniel hace un momento.
se da también en los afiliados, en los jubilados, en los beneficiarios. No hay una sola voz que congregue estos lineamientos, estas ideas y haga planteamientos fuertes respaldados por una base social. Doctor Daniel Rodríguez, de la experiencia, hay problemas recurrentes y que se vuelve a analizar y no se encuentran respuestas. ¿Qué sucede con los turnos de atención, por ejemplo, cuando la gente espera meses para ser atendida? ¿Es un problema tecnológico, se dice, del call center o qué? Y el tema de los medicamentos. ¿Qué sucede con medicinas e insumos? ¿Por qué esa insuficiencia crónica? ¿Cómo superar esto? Gracias, Miguel. Bueno, solo un segundo nada más para complementar lo que decía Mauricio. El IES son como 35.000 personas, de las cuales más o menos 32.000 son salud, corresponden a personal sanitario, ¿no? Son los que hacen funcionar a todo el subsistema de salud del IES. Entonces, hacer una reducción de personal así a la brava es un poco complejo, ¿no? Puede afectarse enormemente la funcionalidad del sistema de salud del IES. Y es totalmente ilógico, mientras por un lado estamos viendo que es lo que se requeriría es tener perfiles, generar concursos para hacerlo. Resulta que con la presidencia del Consejo Directivo anterior y con el anterior director general del IES, degradaron los perfiles, degradaron, es decir, sacaron una resolución desde el Consejo Directivo diciendo que ya no existen los perfiles para los cargos. Los perfiles se ponen de acuerdo a las necesidades de la institución. En otras palabras, el perfil lo pongo yo como DG, como director general, como a mí me da la gana. ¿Sí? Degradaron perfiles, es decir, haciendo todo lo contrario a lo que se debería técnicamente realizar. Yéndonos al tema de las listas de espera o la atención, esa es la consecuencia de un sistema de salud que no está adecuadamente organizado, ¿no? Por un lado tienes unidades de salud y hospitales que tienen capacidad operativa, que no está puesta a su punto, es una capacidad operativa ociosa. Solo veamos el ejemplo del Hospital Andrade Marín. El hospital funciona hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Hay médicos que dan pocas horas de consulta durante la semana, ¿ya? Y mientras tanto tienes una presión enorme hacia los prestadores externos para que provean esas cantidades de consulta externa, solo hablando de un proceso de consulta externa, que se requieren y que no se pueden dar de otra manera. Entonces, insisto lo que decía Mauricio, hay un doble gasto. Por un lado tienes un gasto elevado de la operación, que es ineficiente, y por otro lado tienes un gasto elevado en prestadores, a los cuales se está contratando servicios que deberían en gran medida ser dados por las unidades del Seguro Social. Consecuencia de esto, largas filas, listas de espera, no se pueden cubrir todas las prestaciones demandadas. Y el otro tema de los medicamentos, sea como sea, el seguro tiene 101 unidades, el Ministerio de Salud tiene como 2.000 unidades a nivel nacional y en todo el país hay desabastecimiento de medicamentos. Entonces, perdón, pero no creo que haya 2.000 soquetes ni 101 soquetes en el IES que no saben cómo comprar medicamentos y cómo abastecer las unidades. Aquí hay algo más. Y ese algo más es lo que ya dijo Francisco. Hay una ley de compras públicas que no sirve para nada. Para salud no sirve para nada, ¿sí? Te comparan comprar ladrillos o comprar insumos de computación con el abastecimiento sanitario, que debe tener un mecanismo diferente, diferenciado, no es lo mismo. No podemos comprar medicamentos ni dispositivos basándonos en lo que sea más barato. Eso está mal, o sea, conceptualmente es terrible, ¿no? ¿Y cómo es posible que para un proceso te tengas que demorar por lo menos 3 meses en una subasta? 3 meses, ¿sí? Y un hospital grande como el Andrade Marín necesita unos 1.000 procesos de compra pública para abastecerlo
durante todo el año. Es inalcanzable, es decir, nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello con el tema del sistema de abastecimiento sanitario que se basa en una ley de compras públicas que no se adecua al sector salud. Entonces, si ustedes preguntan, ¿y por qué no nos hemos abastecido? Porque estamos haciendo malas cosas. ¿Y cuándo nos vamos a abastecer? Pues cuando cambiemos la idea que tenemos de abastecimiento actual y el modelo de abastecimiento actual. Si eso no sucede, no esperemos tener mejores resultados de los que estamos teniendo ahora. Doctor Francisco Andino, hemos hablado de estos problemas estructurales y no hay soluciones más allá de la necesidad de ir al fondo del asunto. Quisiera plantear otro tema adicional. ¿Qué sucede con el equipamiento hospitalario en general? ¿Qué grado de modernidad tiene? Se sabe que existen muchos equipos parados, obsoletos, que no funcionan por falta de repuestos, ausencia de mantenimiento, de servicio técnico por parte de quienes vendieron. Esto quizás estará cuantificado por un lado. Me acuerdo en este momento con un prestigioso médico del HCAM que decía, tenemos un gran servicio con el sistema Da Vinci para operar, pero faltan insumos, falta para ponerle 100% operativo. Es decir, ¿de qué sirve esa modernidad si no funciona todo o faltan partes para ello? Bueno, lo lógico es que si no existe la operatividad, inclusive de lo más chiquito a lo más grandote, usted puede tener un aparato moderno y no va a funcionar. También existe estados de corrupción. No crea que el problema no se data por eso. Yo traté de rehacer nuevamente la radioterapia 3 ocasiones para inaugurarla en el Teodoro Maldonado Caro. Y la una no había sido impermeabilizado el búnker. La otra le dimos una reparación absoluta del proveedor externo, el único que podía tocar el aparato. Después, apagones, cortaron la luz y después el aire acondicionado. Y por último, le lesionaron un panel del tomógrafo que hace de simulador. Entonces, digamos que allí no es que existe negligencia administrativa, allí existe sabotaje. Entonces, lo mismo pasa con el tomógrafo, con el resonador, porque hay proveedores externos que están sobando los bolsillos y metiendo recursos en los bolsillos de los funcionarios para que no funcione. Pero en lo estructural, vuelvo a repetir, creo que esta extremada centralización de las acciones nos determina a constructos que determinan esa inoperatividad. Por ejemplo, yo tenía recursos para comprar un nuevo resonador. Entonces, tiene que pasar todo el aparataje burocrático y el chorizo desde abajo hasta arriba, y hay un sector llamado corporativa que me regula todo el talento humano a nivel nacional, y no puedo poner el talento humano que yo necesito, porque el regulador que es corporativa, donde se encuentra la dirección de talento humano, me dice que no puedo. Entonces, allí viene otro tema de la infraestructura. Tenía la plata para poder reparar lo que dañaron en la época del 2012 un español llamado Jonás, que prácticamente era doble gerente tanto el Hospital Guayaquil como el Hospital Teodoro Maldonado Caro. Y este individuo, por ser amigo íntimo del presidente de ese entonces hizo y deshizo de ese hospital. Eliminó 98 camas, que luego en la reconstrucción de las camas nos estábamos hablando de 68. Hice hasta lo imposible, es decir, llegamos a tener ya el problema al interior del Teodoro, pero nos dimos cuenta luego que no habían ni siquiera, no habían regulaciones normativas del municipio para reconstrucción. Entonces, no puedo hacerlo porque corporativas me pide una matriz, después otra matriz y matriz sobre matriz, y pasé el tiempo desde septiembre, noviembre del 2021 hasta julio del 2022 que terminó mi función.
no pude reconstruir las camas a pesar de tener recursos. Es decir, que si nosotros no le dejamos operatividad funcional, y esto tiene que ver con el regulador del 535, la resolución 535, dejando que las gerencias sean verdaderas gerencias, que las gerencias puedan ayudar a operativizar esto, comprar, establecer con una normativa corrupta del componente en el cual, mire, usted tiene tantas cosas que hacer en salud, porque en esta ley de contratación pública le puedo decir que compite el mismo dueño con diferentes empresas. ¿Y qué hace la superintendencia de compañías? Nada. La superintendencia del poder mercado, nada. Entonces yo dije, no vamos a contratar la limpieza de los corruptos de toda la vida. ¿Sabe a quién contraté? A los corruptos de toda la vida, pero con otra acción jurídica que le permite la ley, porque ellos se unen en empresas y ese mismo corrupto de toda la vida tiene 10 empresas y de repente este año aparece con un consorcio, el siguiente año aparece con otro consorcio y así nunca deja de estar el corrupto que no nos da la limpieza adecuada. Es decir, es terrible verdaderamente asumir, y la Contraloría lo único que hace es controlar la normativa. No son culpables al final, pero todos los funcionarios estamos contestando documentos tras documentos, recomendaciones tras recomendaciones. El Seguro Social hay 300 recomendaciones obligatorias de la Contraloría, señor, perdónenme. Es decir, que son estupideces tras estupideces. Entonces tenemos que transparentar. Y mire, Miguel, si en este país no nos damos un baño de verdad, reconstruyendo lo que haya que reconstruir, que es lo primero, es recuperar la operatividad, la patria, en el sentido de darle corrección, de contratarlo mejor, con precios adecuados, de darle al afiliado el mejor de las funciones. Tenemos personal médico que son de primera. No le puedo decir que haya uno u otro bandido, claro que hay, pero hay profesionales médicos de primera. Pero si estos profesionales médicos no tienen con qué ejercer, después les responsabilizamos que están atendiendo a nivel privado, que esa es otra condición que tiene que ver en lo ético y en lo moral, eso es individual. Pero definitivamente necesitamos cambiar estructuralmente la institución. El Seguro Social tiene la mejor oportunidad de presentar un sistema previsional de salud, más que el Ministerio de Salud, le digo, más que el Ministerio de Salud. El Seguro Social puede ser inclusive el elemento controlador, es decir, no controlador, el Ministerio de Salud Pública debe ser el regulador, pero el proveedor debería ser el Seguro Social. El Seguro Social tomando todas las unidades hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, del ISPOL, de las Fuerzas Armadas, y hacer de este sistema previsional lo que verdaderamente funciona en otras partes. Lo dijo Daniel, a mí me gusta el modelo Vixmariano de salud, y ese modelo Vixmariano es el que deberíamos nosotros fomentar, pero en un solo sitio. Doctor Mauricio Espinel. Reparando todas las aberraciones que existen. Perfecto. Doctor Mauricio Espinel, usted habló en las anteriores intervenciones sobre la existencia de un modelo curativo hospitalocéntrico. ¿Por qué no se fortalece el sistema primario de salud? ¿Por qué no se trabaja en prevención, que es fundamental, y no solo en la parte curativa, que por cierto hay que hacerlo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente a la que no le conviene esto, tal vez, ir a un sistema de prevención antes que el sistema curativo? ¿Qué experiencias ha tenido el IES en este sentido? Si las bondades de contar con atención primaria son tan evidentes en otros modelos, en otros sistemas, ¿por dónde empezar este fortalecimiento del sistema primario de salud, la prevención? Sí, Miguel, mira,
el tema tecnológico que tú le planteaste a Francisco no solo se limita al componente de la atención de los enfermos, a los tomógrafos, a los aparatos de recuperación de enfermos. El componente tecnológico tiene que estar presente también, por ejemplo, en la parte administrativa. ¿Cómo puede ser posible que sigamos en el componente de auditoría, por ejemplo, haciendo auditoría de papeles ex post después de años de que se dieron las prestaciones? Y existen plataformas tecnológicas que permiten hacer evaluación, auditoría de las prestaciones 24/7 en línea en tiempo real. ¿Para qué? Para que no exista esta fuga de recursos. En la mesa estábamos analizando un tema muy interesante. En la década del 90 en Europa se dieron una serie de procesos de reforma. Identificaron precisamente que el componente del modelo de pago de las prestaciones, estamos hablando de un modelo de seguro de salud, nos decía Francisco, en donde lo que yo debo asegurar como institución es cómo manejo el riesgo que me encarga el afiliado me encarga el riesgo de enfermarse para que yo lo gestione. ¿Qué es lo que hace al momento la seguridad social? Lo que hace es quedarse con todo ese riesgo, ese costo, esa carga y no distribuirla. Y decía yo, pues que entonces hace más de 30 años en Europa analizaron estos elementos, mecanismos de transferir ese riesgo a los diferentes actores que participan, a los diferentes proveedores. Eso no se ha hecho y eso es fundamental que suceda. Y uno de los mecanismos es precisamente los mecanismos de pago. Nosotros mantenemos esta figura de pagar por atención, por prestación. Y claro, los proveedores lo que hacen es tratar de maximizar su ingreso, maximizar el lucro a través de ¿qué? De dar más prestaciones, ¿no? Y muchas de esas prestaciones probablemente no se dieron en la realidad porque al no haber un sistema de auditoría y control, entonces, ¿no? Los proveedores pueden hacer de las suyas. Es fundamental a través de la tecnología visibilizar estos temas, mejorar los mecanismos de contratación, diversificar las formas de pago de las diferentes prestaciones. Por ejemplo, si es que entramos a este componente de el primer nivel de atención que tú mencionabas, pues precisamente se puede utilizar otro mecanismo de pago que se llama capitación. Es decir, voy a pagarle un monto fijo a un profesional que va a cumplir con una lista de prestaciones. Y si es que él hace más prestaciones, demora más, provoca complicaciones, pues él tiene que encargarse de eso. Entonces, en el ámbito del primer nivel está este componente de gobernanza de que no existe un mecanismo adecuado de la contratación de los servicios. Y luego está la definición de qué prestaciones en el primer nivel. Yo hablaba de la resolución 380, que nosotros la modificamos, la mejoramos con la resolución 542. ¿Para qué? Para precisamente definir qué es lo que voy a ofrecer en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la promoción de la salud y de la curación. Para que esos procesos se den en el primer nivel. Nosotros hicimos una experiencia piloto. Te mencionaba hace un momento que teníamos planificado instalar 2.500 puntos de atención de primer nivel. E hicimos una experiencia piloto en la ciudad de La Concordia, en conjunto con el municipio. Se colocó entonces un consultorio en trabajo conjunto. Nosotros como IES pusimos el médico trayéndolo desde el servicio de emergencia de Santo Domingo de los Colorados, pusimos el botiquín, pusimos los exámenes de laboratorio, el alcalde puso el local, puso el mobiliario, la guardianía, la limpieza, y ese servicio estuvo trabajando de manera importante para la gente de ese sector, para que no tenga que ir a Santo Domingo a buscar las prestaciones que requiere del IES. De esta manera entonces se va estableciendo esta red
de que hablaban mis compañeros. Hay que construir una red de atención que funcione hacia arriba, es decir, cuando yo voy a derivar a hospitales de mayor complejidad, e ir horizontalmente cuando yo requiero el apoyo de diferentes prestaciones que están en ese mismo nivel. Entonces, esto es fundamental, desarrollarlo, visibilizarlo, discutirlo. Y eso no se ha hecho. Mantenemos simplemente el tema de compra de servicios de mayor complejidad. El tercer componente es precisamente el establecido este modelo, buscar establecer con claridad cómo se va a financiar, ¿no? Y ahí está este componente de establecer los montos de las prestaciones, los límites que voy a financiar en ciertos servicios. Es decir, la tecnología no solo son los aparatos, la tecnología es aplicar el conocimiento actual que existe en estos tres niveles, en el financiamiento, mejorando la eficiencia y buscando más recursos, en la prestación de los servicios, estableciendo todos estos mecanismos tecnológicos, como por ejemplo, ¿no?, la atención virtual, que ahora no se le cuestiona tanto como antes por la presencia de la pandemia, ¿no? Entonces ahora la posibilidad de ofrecer teleconsultas, que eso ya sucede en muchas partes, y aquí todavía nos falta avanzar bastante. Diversificar los mecanismos de atención. El presidente actual del IES hablaba sobre los robots, ¿no?, para dar las consultas, pero eso es una partecita. Hay que integrar entonces una serie de aspectos relacionados con el control y con la planificación de los servicios. Y finalmente, el eje fundamental de todo esto, la gobernanza, ¿no? Tener estas resoluciones, estas directrices, que sean las que permitan que funcione el sistema. Doctor Daniel Rodríguez, uno de los tantos temas que hemos abordado y quiero comprometerles a seguir hablando de este problema estructural que tiene el sector de salud, una de las grandes expectativas que tienen afiliados y jubilados, salud y pensiones, tiene que ver con esta inestabilidad y la politiquería que ha entrado en su momento en la Administración del Seguro Social. La resolución del Consejo Directivo 650, firmada en enero del año pasado, 2023, por el presidente del Consejo Directivo, Alfredo Ortega, el vocal de los asegurados, aquel vocal que entró por la ventana por resolución de un juez de Quevedo, el señor Richard Gómez, y el director general de entonces del IES, Diego Salgado, que tiene una disposición única, esta resolución: expedir la siguiente reforma al reglamento de selección de cargos de nivel jerárquico superior, contenido en la resolución del Consejo Directivo 624. Esta es la resolución 650. Dice: el director general o su delegado, por necesidad e interés institucional, podrá disponer de manera excepcional la designación, contratación, encargo o subrogación de personal de nivel directivo de los cargos del anexo 1 de la resolución 624, cuyo perfil será considerado bajo criterios de experiencia y formación académica con el informe técnico de la Subdirección Nacional de Gestión del Talento Humano. ¿Cuánto contribuye o profundiza el problema esto, doctor Rodríguez? Bueno, lo acabas de leer, Miguel. Esa resolución lo que hace, como les decía, es degradar los perfiles. Y simplemente el informe venía adecuado o viene adecuado a la necesidad, ¿no? Si se ponen a ver lo que ha sucedido, uno de los directores de salud anterior, el señor Mora, no cumplía el perfil. Igual fue aprobado por la super de bancos, perdón. Es decir, y eso está pasando y pasa en estos puestos que son sumamente delicados. Peor aún, pasa en niveles jerárquicos o en directivos de otro nivel inferior, ¿no es cierto? En gerentes de hospitales, en directores médicos, directores administrativos. O sea, esa resolución simplemente abrió las puertas para que desde la Dirección General y desde Servicios Corporativos, que es la que maneja toda la contratación a nivel nacional del IES, se pongan los perfiles que quieran poner, sin tomar en consideración las otras
resoluciones de consejo directivo que ya definían perfiles específicos con conocimientos, con estudios e incluso con experiencia, ¿no? Ese es el punto de partida para que tengas a una persona idónea. Y el siguiente es, ok, el desempeño de esa persona, ¿no es cierto? Que no está y no puede estar contenida en una resolución. Al menos no puede estar contenida en los resultados, pero sí puede estar estructurada de tal manera en la que se haga un seguimiento de cuáles han sido los resultados de estos perfiles que se han puesto, ¿no? Es decir, si tú tienes a un gerente o al director de una unidad médica que ha estado ya ahí 2 años y en 2 años no ha podido hacer el abastecimiento correcto de esa unidad, la pregunta es, ¿por qué está ahí? O sea, todo seguramente porque tiene padrinos. Entonces, igual de grave que el cambio continuo de autoridades está la no evaluación de las funciones de las autoridades que están ahora en los cargos. Entonces, sí es un problema y es un grave problema y es un problema técnico que está fortalecido y está favorecido, mejor dicho, por la estructura de gobernanza que tiene el IES, ¿no? La persona o el director de servicios corporativos, como les decía, nombra a todos los cargos jerárquicos superiores a nivel nacional. A nivel nacional. A pesar de que hay un subdirector de prestaciones dentro del seguro de salud, ¿sí? Resulta que la red no la controla este subdirector de prestaciones, la red la controla el coordinador provincial. Y adivinen a quién responde el coordinador provincial. Responde al director provincial que no tiene la más remota idea de lo que es salud. ¿Sí? Entonces, tienes una estructura que te da responsabilidades, ¿no es cierto? Hay un subdirector de prestaciones que es el responsable del funcionamiento de toda la red de servicios. Y por otro lado, ambiguamente, como ustedes están viendo ahora, le pones como responsable de controlar a la red a nivel local, en cada provincia, a un coordinador que no responde al seguro de salud, sino que responde al director provincial, que a su vez es quien responde a su vez al director general del seguro de salud. Entonces, con una estructura organizacional de este tipo, ¿cómo puedes hacer seguimiento? ¿Cómo puedes tener resultados? Es imposible. Entonces, el propio IES, con su estructura mal planteada, mal estructurada, mal diseñada, es el responsable de los resultados que está teniendo. ¿Qué más vamos a hacer? Y no vamos a tener resultados si eso no se Quiero resumir estos problemas permanentes que demandan soluciones estructurales. Es la oportunidad para seguir señalando la necesidad de presentar un modelo de gestión en la atención de salud con prioridad la prevención y la atención primaria. Les agradezco por contribuir a seguir sembrando inquietudes y preocupaciones para afrontar de manera estructural el cambio en el modelo de salud y no seguir en las actuales condiciones. Quiero comprometerles a nuestros invitados para seguir haciendo conciencia del problema del sector de la salud en el Seguro Social, que es fundamental para afiliados y jubilados y que no siga en este anquilosamiento en el que se encuentra sin salidas, sin soluciones. Muchas gracias al doctor Francisco Andinos, ministro de Salud Pública, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, el doctor Mauricio Espinel, exdirector nacional del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES, y al doctor Daniel Rodríguez, académico, consultor y exgerente del Hospital Carlos Andrade Marín. Muchas gracias por sus valiosas opiniones y les comprometo a seguir hablando de este problema que no se ha resuelto en el Seguro Social ecuatoriano. Muy amables. Saludos, Miguel, muy amable y saludos a todos. Abrazo. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV y les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.